Hola, mi nombre es Juan Camilo Cerón y esta es la explicación del punto 2 y el numeral A del punto 4 del parcial 2 de álgebra lineal y cálculo 3. Vamos a empezar con la explicación del punto 2. Entonces el punto 2 lo que nos dice es que hay una función que se define como x al cuadrado sobre y menos x. Vamos a ver si esa función es o no homogénea, es decir, la evaluamos en tx y ty. Al simplificar factorizando el numerador t al cuadrado y el denominador t, nos queda t al cuadrado por x al cuadrado, t sobre y menos x. Podemos cancelar estos dos y nos queda que efectivamente t es igual a esta función original, x al cuadrado sobre y menos x. ¿A qué grado? 1. Entonces podemos decir que g es homogénea de grado 1, porque esta ecuación se cumple con k igual a 1. Entonces, el primer punto nos pide que calculemos la elasticidad de g con respecto a x más la elasticidad de g con respecto a y. Esto se puede reescribir como la variable sobre la función g, x sobre g, por la derivada de g con respecto a x. Pasa lo mismo con y. Y sobre g, la variable sobre la función, por la derivada de g con respecto a y en este caso. Aquí, para no tener que resolver toda esta ecuación, podemos utilizar el teorema de Euler. Vamos a escribir el teorema de Euler para esta función en específico. Nos dice que x por la primera derivada de x más y por la primera derivada de y, es decir, perdón, x por la derivada de g con respecto a x más y por la derivada de g con respecto a y va a ser igual al grado de homogeneidad por la función original. Esto es válido ya que sabemos que es homogénea de grado 1. Esto también lo podemos escribir como una sumatoria. La sumatoria de la variable por la derivada con respecto a esa variable de 1 a 2. ¿Por qué? Porque solamente tenemos dos variables en el caso de esta función. Ahora, si la simplificamos, si despejamos la k, esta función pasaría a dividir, lo que nos daría este resultado. La variable sobre la función por la derivada con respecto a esta misma variable. Y esto, como lo vemos aquí, es igual a la elasticidad. Entonces, gracias a este teorema, podemos establecer que la sumatoria de las elasticidades en una función de las elasticidades parciales debe ser igual al grado de homogeneidad. Y en este caso, sabemos que K es igual a 1. Entonces, sabemos que la sumatoria de estas dos elasticidades parciales, que son todas las elasticidades parciales de la función, ya que solamente tenemos dos variables, es igual a 1. Esto se puede verificar si se resuelve toda esta ecuación y da igual a 1. Ahora, para el segundo punto, nos piden que calculemos x por la segunda derivada de g con respecto a x, más y por la segunda derivada de gx con respecto a y. Esto también nos sirve utilizar el teorema de Euler en un punto. Primero, podemos derivar a ambos lados con respecto a x. Estamos derivando primero con respecto a x. Derivamos con respecto a x. Esto es una realidad que conocemos en este momento, ya que es homogénea. Entonces derivamos con respecto a x, la interna es t. Y al otro lado también, aquí no hay x, se mantiene, derivamos con respecto a x. Al pasar esta t a dividir, conseguimos que la derivada con respecto a x de la función evaluada en tx y ty es lo mismo a t a la k menos 1 por la original. Y aquí, en esta función homogénea, podemos utilizar y aplicar Euler. Euler, de aquí a aquí. Y Euler lo que nos dice es que x por la función derivada en esta misma variable, o sea, x por gx, que en este caso es la función, por derivada en esta misma variable, más y por la función g de x derivada en esta misma variable, va a ser igual a este grado de homogeneidad k menos 1 por la función original, que en este caso es x. Entonces podemos saber que esta expresión es igual a k menos 1 por g de x. Y al conocer 1 como, al conocer k como 1, 1 menos 1 es 0 y 0 por la función es 0. Entonces podemos estar seguros y también lo podemos verificar que x por la segunda derivada de g con respecto a x y por la segunda derivada de x
de g con respecto a y va a ser igual a 0, gracias al teorema de Euler. Listo, ahora continuando con la explicación del numeral c. Aquí nos piden que calculemos la elasticidad de sustitución de la misma función con respecto a la variable y la variable x. Esa elasticidad de sustitución se refiere a la elasticidad de y sobre x con respecto a la tasa marginal de sustitución. Entonces, para calcular esta elasticidad, primero vamos a calcular la tasa marginal de sustitución de x y y x. Esta tasa es igual a la derivada de g con respecto a x, la primera variable, sobre la derivada de g con respecto a y, la segunda variable. Y esto va a ser igual. Ya conociendo esas derivadas, que esto es 2xy, x al cuadrado. Esas derivadas, las dos se calculan por medio de un cociente, ya que tenemos, la primera se calcula por medio de un cociente con x al cuadrado y x abajo. Y la segunda, sí, simplemente es la derivada con x al cuadrado sobre 1 sobre y menos x. Por 1 sobre y menos x, que eventualmente daría igual a menos x al cuadrado sobre y menos x al cuadrado. Entonces, al simplificar eso, esto nos daría igual a, aquí vamos a factorizar una x. Entonces, x factor de 2y menos x por abajo, extremos y medios, cuadrado sobre menos x al cuadrado, y menos x al cuadrado. De esta forma vamos a poder cancelar estas dos expresiones, esta x con una x. Y esto nos va a dar igual a menos, por este negativo, 2y menos x sobre x. Al multiplicar este negativo nos daría igual a x menos 2y sobre x. Y si este denominador lo expandimos, quedaría x sobre x 1 menos 2y sobre x. Esto es lo que necesitamos para poder decir que este y sobre x, que es este mismo, es igual a u, o lo vamos a considerar igual a u. De forma que podríamos decir que r de yx va a ser igual a 1 menos 2u. Ahora será mucho más sencillo calcular la elasticidad de sustitución, ya que podríamos decir que esta es igual a la elasticidad de R con respecto a U. ¿Verdad? Ahora, también podemos calcular entonces la derivada de U con respecto a R, que es lo que nos pide eventualmente la función de elasticidad. U sobre R por la derivada de U sobre la derivada de R, perdón, la variable R sobre U. R sobre U por la derivada de U. Al calcular esto nos lleva a que 1 es igual a menos 2, tomando en cuenta esta función de R, y al derivar queda que 1 es igual a... Entonces, esta misma función de R nos permite llegar a esto, que es la derivada de U con respecto a R. Y con estos dos datos ya podemos calcular la elasticidad de sustitución, porque solo faltaría reemplazar en la fórmula, que es decir, R es 1 menos 2U sobre U por, ¿cuál es esta derivada? Menos 1/2, y simplificamos. Multiplicamos, 2U menos 1 sobre 2U. Y haciendo la misma, expandiendo el denominador, quedaría 2U sobre 2U, 1, menos 1 sobre 2U. Y ya podemos decir que ese 2U es 1 menos, ¿qué era U?
U lo tenemos aquí, y sobre x. Y sobre x. Entonces, llegamos a que esta elasticidad de sustitución entre y x va a ser igual a 1 menos x sobre 2y. Y esa es la solución del numeral C del punto 2. Y una rápida explicación del punto 4a, que nos dice que si z está definido como y por una función de x al cuadrado menos y al cuadrado, entonces y al cuadrado por la derivada de z con respecto a x más xy por la derivada de z con respecto a y es igual a x por z. Entonces necesitamos calcular estos dos términos para poder reemplazarlos y darnos cuenta que eso efectivamente es una igualdad. Entonces, esos términos se calculan de manera implícita, ya que aquí no tenemos una función definida. Entonces decimos que f, al pasar este z a restar, es igual a y por la función f menos z. Entonces, por la ecuación de la derivada implícita, sabemos que la derivada de z con respecto a x es lo mismo que la derivada de f con respecto a x sobre la derivada de f con respecto a z negativo. Si resolvemos esa derivada, debemos dejar expresada la función f, ya que no la conocemos. Entonces, al calcular la derivada de f con respecto a x, este z no tiene, es una constante igual a 0, queda y por esta derivada, que tiene la derivada de la función f por la interna con respecto a x. Entonces, la derivada de z, aquí no hay z, esto es 0, la derivada de menos z, menos 1. Podemos cancelar los signos, ponemos este ya a multiplicar aquí para organizar y queda la derivada. Hacemos lo mismo, pero ahora con respecto a y. Entonces, como es con respecto a y, es f de y. F de y si tiene que enfrentar un producto. Aquí no hay y, esto es igual a 0, aquí hay un producto. El producto que la derivada de la primera es 1 por la segunda normal. El signo menos es el de la ecuación. Más la derivada de la primera normal por la derivada de la segunda función igual. Se expresada la derivada por la derivada de la interna, que en este caso sería menos 2y. Menos 1. Nos queda aquí z de y. Y ahora sí podemos reemplazar en la función. Queda y al cuadrado por z de y más xy por z de x, z de y aquí igual a x por la función z, que aquí nos la están definiendo. Aquí podemos, para simplificar, escribir f'. Aquí no escribí esto, solamente por orden, para simplificarlo. Y nos queda f' de 2x por y a la 3, más, este pasa a multiplicar el primer término, f de x por xy, menos, pasa a multiplicar el segundo término, f' por x, un x, y a la 3. Y esto es igual a, este x multiplica este término, fxy. Pasamos este fxy a restar. Queda fxy menos fxy, esto es 0. Y f' de 2xy al cubo menos f' de 2xy al cubo es 0. Entonces, efectivamente se cumple la igualdad y que sabemos que y al cuadrado por la derivada de z con respecto a x más xy por la derivada de z con respecto a y es igual a x por z.